Agradezco mucho al doctor al doctor Felipe López Veneroni que nos tome la llamada. Doctor, qué gusto poder platicar con usted. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y un saludo. Muchas gracias por la llamada. Al contrario, doctor. Pues de entrada tenemos una decisión del tribunal que pues puede ser y que ha sido polémica obviamente a los que se les negó el registro los critican y a los que se les dio el registro los aplauden, pero ¿cómo usted ve de entrada, y quisiera comenzar con eso, cómo usted vio la decisión del tribunal? Bueno, primero hay que ubicar, y esto es importante, que es el cierre de un procedimiento que inició con el INE originalmente, que es cuando se presenta toda la documentación para que el Consejo del Instituto Nacional Electoral determine si los diferentes partidos que buscan o desean su registro cumplen con todos los requisitos. Ya había habido una decisión negativa por parte del INE, habían expresado una serie de argumentos en el caso de algunos partidos, en concreto el de México Libre, y la razón que habían dicho es que no habían observado las reglas y las formas de obtener financiamiento de manera clara. Ahí está todo el debate. Impugna esto el Partido México Libre. En otros casos son otros los actores que impugnan a otros partidos, y el asunto pasa al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la última instancia. Ya después de eso no se puede apelar, y ratifica el tribunal la decisión original del Consejo General del INE, en el sentido de que efectivamente no era claro el sistema como se había obtenido los recursos para México Libre, y en ese sentido deciden no darle el registro. Entonces creo que pues sería cosa de revisar bien toda la argumentación jurídica de las dos partes, claro. Pero lo cierto es que ha seguido un proceso relativamente claro, donde dos instancias distintas, el Instituto y el Tribunal, coinciden en el mismo diagnóstico y se le niega el registro al partido. Esto obviamente pues ha sido muy cuestionado porque parecería que otros partidos que también tienen una situación que no es del todo clara legalmente, sí obtuvieron el registro. Entonces hay que estudiar muy bien los argumentos. Claro. Pero lo cierto es que sí estamos ante una situación donde de manera particular es muy llamativa, porque quienes liderean México Libre pues es un expresidente de la República y su esposa. Y algo que también llama la atención de todo esto es que nunca habíamos visto en la historia del país que un expresidente, bueno, quizá nunca es a lo mejor no es el sustantivo correcto, pero hacía mucho que no veíamos que un expresidente se enfocara en sacar un partido político distinto por el que fue el presidente. Pero, doctor, ahora la pregunta es, muchos especialistas están señalando que los partidos a los que se les ratificó y se les dio el registro por parte del tribunal son, tienen una vena cercana a la 4T o al gobierno del presidente López Obrador, y eso, pues, no sé, eso cómo podría venir a jugar en dado caso de que, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, fuera cierto este caso. Bueno, es muy interesante lo que planteas por dos razones. Primero, venimos nosotros como país de una cultura política donde durante más de 70 años prácticamente gobernó un solo partido, un partido hegemónico que fue el PRI, y que había un grupo de partidos satelitales alrededor del PRI que jugaban un poco a hacerle oposición, pero a la mera hora, a la hora de las elecciones presidenciales, se sumaban por regla general al candidato del PRI. Está el Partido Popular Socialista, el auténtico de la Revolución Mexicana, etcétera, ¿no? El único partido de oposición era el PAN. Exacto. Estuvimos acostumbrados a esa lógica política. Parecería que a partir de 1997 se rompe esa lógica y entra una verdadera competencia política entre varios partidos, concretamente tres: el PRI, el PAN y el PRD. Y ahora lo que tenemos parecería que un regreso a aquella lógica de un gran partido hegemónico, en este caso Morena, con una serie de partidos satelitales, y lo ideal es que hubiera habido un partido de oposición más sólido que el PAN, que es precisamente hubiera sido esta la idea de México Libre. Sí. Creo que los partidos a los que sí se les dio registro tienen su propia agenda, tienen su propia, plataforma. Una plataforma ideológica muchas veces comprometida con valores religiosos. ¿Como el PES? Exactamente, o bien con valores más bien gremiales. Como el de Pedro Aces. Exactamente, es decir, la idea de jugar un poco con intereses que, ser más que representantes de la sociedad civil, son de grupos muy específicos. Y
estos partidos pueden tener una importancia a la hora de definir mayorías sobre todo en las intermedias de la Cámara de Diputados. Y entonces vamos a ver por dónde se alinean y sobre todo cuáles son los elementos de negociación que harán con el partido mayoritario, que sigue siendo hasta ahorita Morena, para obtener ciertos privilegios y a su vez ayudar a que Morena, que eso yo creo que es lo que está buscando desesperadamente Morena, si logra resolver en algún momento sus conflictos internos, mantener esa mayoría en el Congreso. Entonces podríamos decir, doctor, que al final pues los que salieron beneficiados de toda esta decisión del tribunal y del INE, pues serían los propios panistas. Mira, ese es un punto muy interesante y quizá muchos amigos del auditorio no lo ven así, pero efectivamente la paradoja es esta: la única oposición sigue siendo en buena medida el PAN. El PRI está ya tan disminuido que no sabemos si logre rearticularse. El PAN, como quiera que sea, sigue siendo, si mal no recuerdo, la tercera fuerza política. Exacto. De haber tenido otro partido análogo, que es el caso de México Libre, en la palestra, entonces esos votos que sí puede captar el PAN se habrían probablemente dividido en dos. Claro. Entonces, de alguna manera sí beneficia pues al PAN el que no se le haya dado, probablemente beneficie más al PAN que a Morena el que no se le haya dado el registro. A México Libre. Oiga, doctor, el tema de la atomización del voto por medio de esta serie de partidos, de pronto cuando se aprueban partidos cada 6 años, siempre me quedo pensando, si no a este país le conviene tener 3, 4 partidos fuertes, grandes, que aglutinen las diferentes corrientes ideológicas, a tener 8 o 9 partidos que en algunos casos coinciden ideológicamente y pues nada más atomizan el voto. Pero quisiera conocer su opinión, doctor. Bueno, creo que es un problema de las democracias modernas, y en México es un caso muy particular, el que los partidos no necesariamente representen los intereses de la sociedad, es decir, de los ciudadanos en abstracto, sino que se forman de acuerdo a ciertas agendas y esperan a que los ciudadanos se identifiquen con esas agendas. El problema es que vivimos un momento de transición social también muy fuerte, no solo en México, pero particularmente en México, donde efectivamente hay una especie como de gran, yo no diría polarización, sino donde las divisiones, los puntos de vista se han fragmentado, se han dispersado. Puedes verlo así, como tú lo decías, como atomización, y entonces es muy difícil que todos estos diferentes puntos de vista, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, están los católicos por el derecho a decidir, que son católicos pero no están con la mayoría católica que está en contra del derecho a decidir. Sí, exacto. Entonces, por decirte algo, ¿no? Los grupos evangélicos o los grupos feministas, que también son varios, no es uno solo. Claro. Entonces tienes una enorme variedad de posiciones porque en buena medida se ha roto el centro político. Ese centro que representaban, digamos, la idea abstracta de democracia, se ha roto. Y además porque tenemos un Estado civil en este momento con un gobierno que dice representar al pueblo, que de alguna manera ha marcado una tajante división entre quienes están con la 4T y en contra del viejo régimen y los otros partidos que hábilmente se les ha presentado como representantes del viejo régimen. Entonces, efectivamente, es muy difícil hoy para la sociedad civil poderse identificar con partidos que ya han sido descalificados por su propia acción, corrupción, etcétera, y con este nuevo partido Morena que no acaba de definir su perfil y que parece que es como una especie de hoyo negro en donde cae todo. Claro. ¿No? Desde antiguos panistas hasta antiguos priistas, antiguos perredistas, es decir, hay de todo. Y estamos, digamos, en un proceso, una etapa de mucha incertidumbre, que creo que es lo que más bien está expresando ahorita la situación política. Doctor, en verdad siempre es un gusto poder conversar con usted y escuchar pues la elocuencia de sus ideas. Doctor, le agradezco mucho, en verdad, siempre estos minutos para Cruz Informativo. No, muchas gracias a ustedes y un saludo muy cariñoso. Igualmente para usted, el doctor Felipe López Veneroni, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y bueno, pues analista político, y la verdad es que siempre es importante y conocer sus puntos de vista porque nos dejan una claridad pues bastante oportuna.